proceso en el cual vamos a sintetizar una molécula de glucosa. Ahora, en esos dos procesos, las hormonas inducían mucho a que la velocidad pueda disminuir o pueda aumentar, ¿no es cierto? Entre las hormonas que ya habíamos visto era la insulina y el glucagón, ¿no? Estas dos hormonas. Habíamos hablado un poquito de la adrenalina, la tiroxina, cortisol, ¿no? Y lo... Cuando el cuerpo tiene poca glucosa, ¿qué le pasa a la insulina? Cuando el cuerpo tiene poca glucosa en la sangre, ¿hay insulina o no? Disminuye, ¿no? Cuando el cuerpo tiene mucha glucosa en nuestra sangre, la insulina va a aumentar, ¿de acuerdo? Y tiene que haber un equilibrio entre estas dos hormonas. A ver, la insulina es secretada por las células beta del páncreas, ¿no? Por los islotes de Lyon, se sintetiza como proinsulina, que es un péptido señal, y, perdón, esta preinsulina contiene un péptido señal. A ver, le voy a enseñar un poco de péptido señal. ¿Sí? Me he olvidado, es que como estoy revisando me he olvidado activar. Sí. Ya después lo activo todo hasta la semana 12. Cuando... A ver. El gen, acá tenemos ADN. Acá tenemos el ADN. Y ustedes le han enseñado de que ATG, ¿no? Que el codón de inicio en el ADN es el ATG. ¿O no? ¿No? AUG es ARN, pero en ADN será ATG. Aquí es el codón de inicio. Listo. Y por aquí empieza el gen entonces. Cualquier gen. ¿De acuerdo? Pero la mayoría, casi gran parte de nuestros genes, previo a la secuencia del gen, tiene otra secuencia. ¿Sí? Tiene otra secuencia. Esta secuencia es la secuencia promotora. Entonces, a partir de aquí hasta allá es la secuencia del gen. Y este gen obviamente va a codificar, va a hacer transcripción, va a hacer traducción y vamos a obtener una proteína. ATG. ¿De acuerdo? Una proteína que comienza con... Perdón, ¿qué ATG hablo acá? Ya es una proteína, ya no es una secuencia. Esta es una proteína. En realidad esta proteína no comienza desde aquí su funcionalidad, sino posiblemente desde una sección de acá. ¿Okay? Y la secuencia de aminoácidos que se encuentra anterior a ello es una secuencia que le dice a la célula si se va a quedar adentro de la célula o se va a quedar anclada en la membrana celular o se va a expulsar al medio extracelular. ¿De acuerdo? Tengo núcleo, aquí está mi ADN, ¿cierto? Este es el ADN. Eso va a pasar a dónde, este organelo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El retículo endoplasmático, ¿cierto? Por acá están los ribosomas. Este ADN se convierte en ARN, ARN sale, llega a los ribosomas y en el ribosoma se va a realizar lo que es la traducción y la proteína va a ingresar al retículo endoplasmático. ¿Ok?
Acá entonces tenemos a una proteína. Aquí va a estar la proteína, acá lo voy a dibujar. Una proteína. ¿Ok? Y en el retículo endoplasmático, aquí en el retículo endoplasmático, va a identificar a una porción del péptido señal. ¿Sí? Acá dice péptido señal, ¿no? Este péptido señal, ¿sí?, tiene la capacidad de poder anclarse en estas membranas del retículo endoplasmático. Va a quedar, o sea que la proteína va a estar anclada acá, en este de acá. ¿Okay? Y cuando el retículo endoplasmático vaya a hacer una vesícula, cuando hace la vesícula, aquí está la proteína, acá está el péptido señal anclada en la membrana celular y por aquí está la proteína. ¿De acuerdo? Se va al aparato de Golgi. El aparato de Golgi todavía va a hacer el proceso post-traducción, le va a dar algunos cambios post-traduccionales y luego del aparato de Golgi va a ser expulsado a la membrana celular. Como este péptido señal está anclado aquí, está anclado en la membrana de la vesícula, cuando haga exocitosis, esta proteína va a quedar anclada acá. Es una proteína anclada. Puede ser una proteína integral, una proteína periférica hacia afuera. ¿De acuerdo? Entonces el péptido señal decide si la proteína se queda anclada o decide, el péptido señal va a decidir si esta proteína se va a eliminar. Ya no va a estar anclada en la membrana acá, sino que va a estar simplemente dentro de la vesícula. Cuando la proteína está dentro de la vesícula, cuando se hace exocitosis, como no tiene dónde anclarse esta proteína, se libera al medio extracelular. ¿Sí? Se libera el medio extracelular. Si en cambio aquí hay un péptido señal, ¿sí? No hay un péptido señal, la proteína se va a quedar en el citoplasma. ¿Okay? El péptido señal entonces sirve para poder con más eficiencia realizarle el proceso de exocitosis. ¿Sí? Sirve si la proteína tiene su destino fuera de la célula o si su destino es quedarse anclado aquí en la membrana celular. ¿Ok? Ahora, se sintetiza, dice, esta insulina con un péptido señal. Este péptido señal, ¿qué le va a hacer a esa proteína, a esa insulina? ¿Cuál será su función? ¿Cuál era la función del péptido señal? Decidir si la proteína se quedaba anclada o se liberaba, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de péptido señal será el que tiene la insulina? ¿Que la insulina se queda anclada en el páncreas o que se expulse? Que se expulse, ¿no? Porque la insulina tiene que viajar por todo el torrente sanguíneo. Se tiene que ir por todo el torrente sanguíneo. Ahora, vamos a entrar un poco de genética. Hay tipos de péptido señal. Hay tipos, ¿ok? Hay péptidos señal que son muy eficientes, que todo el transporte lo hacen muy rápido y que son inducidos por algunas hormonas. Por ejemplo, las feromonas. Las feromonas de muchos organismos, muchos microorganismos incluso, es un tipo, contiene, esa feromona es una proteína y esa proteína tiene un péptido señal. Y ese péptido señal, en ese ciclo de vida del organismo, va a ser tan eficiente que va a eliminar un montón de feromonas. Elimina de la célula. ¿Sí? Entonces, para poder eliminar a grande cantidad la insulina, en un proceso hipoglucemiante va a existir moléculas que van a inducir a la transcripción de esa insulina, ¿sí? Y esa insulina, como tiene un péptido señal muy activo, va a hacer de que la exocitosis se dé con mayor facilidad y eficientemente. ¿Sí? Porque necesitamos, cuando nosotros tenemos mucho glucosa en nuestra sangre, que la producción de insulina sea eficiente, que se produzca y lo libere la insulina, sea liberada al torrente sanguíneo para que haga su función de hacer pasar a la glucosa dentro de la célula. Entonces eso hace el péptido señal. ¿Sí? Ahora, este péptido señal no se queda para siempre con la proteína, solo que dirige, va a seguir para allá, pero una vez que ya está en camino, este péptido señal va a ser escindido, se corta y solamente se queda la proteína. ¿Ok? Ya, eso no viene en el examen.
nosotros queríamos producir una proteína en la levadura que tenía proteínas antioxidantes, Lo que nosotros queríamos era que la levadura no se lo quede adentro, sino que lo expulse. Ahora, para expulsarlo necesitábamos un péptido señal, ¿sí? Y ese péptido señal, ¿de dónde se sacó? De las feromonas de la levadura. La levadura también tiene feromonas, ¿sí? Hay hembra, y digamos que hay hembra y macho, ¿no? Cada uno de ellos tienen feromonas. Cuando producen ellos se atraen y hacen reproducción sexual. Porque normalmente la levadura hace reproducción asexual, ¿no? Hace su gema y se reproduce solito. Pero también tiene esa opción de reproducción sexual, ¿sí? ¿Y quién los hace eso? Bueno, ¿cómo lo induce? Con la producción de sus feromonas. Entonces de eso nos agarramos para tomar su secuencia de nucleótidos que codifica para el péptido señal. Y hacemos clonación, ¿no? Clonamos una péptido señal de una cosa, proteína que nosotros estamos diseñando, lo uníamos, clonamos y luego hacíamos traducción, toda esa cosa. Ok, no me entendí. Nada más. ¿Cuál era el transportador de glucosa que era inducido por la insulina? La GLUT4, ¿cierto? La GLUT4. ¿Dónde están? Mira, esa GLUT4. Músculo cardíaco, esqueleto de todos nuestros músculos, ¿sí? Y el tejido adiposo. El tejido adiposo también. Pero ¿quién es el que necesita más energía de estos tres? El esquelético y el cardíaco, los dos, ¿no? Los dos necesitamos. Okay. Las células beta en estado de hiperglicemia va a producir la insulina. Y esta insulina tiene efecto tanto en el hígado como en el tejido adiposo y muscular, ¿no? En el hígado, ¿qué se va a realizar? Va a ser la glucogénesis, o sea, síntesis de glucógeno, porque hay un exceso de glucosa, y la glucólisis. Como hay mucha glucosa, entonces el hígado va a tener la tranquilidad de poder gastarse esa glucosa haciendo glucólisis, ¿no? Cuando hay mucha glucosa en el tejido adiposo y muscular, lo que va a pasar es la captación de la glucosa, ¿no es cierto? Va a captar la glucosa. ¿Para qué va a captar la glucosa el músculo? Para generar energía. ¿Y el tejido adiposo para qué quiere la glucosa? ¿Para almacenarlo? Para el ¿verdad? O sea, el tejido adiposo va a absorber esa glucosa, no con tanta eficiencia, pero lo va a absorber para convertirlo en ácido graso, pues, ¿no? ¿Ah? Profesor, Sí. pero el tejido adiposo lo va a captar cuando hay un exceso. Cuando hay un exceso, nada más, claro. ¿Cuál es el que tiene mayor afinidad por querer absorber? El músculo. Ahora, cuando hay hipoglucemia, la célula alfa del páncreas va a producir otras hormonas que es el glucagón, ¿no? En el hígado, cuando no hay glucosa, ¿qué es lo que va a hacer el hígado cuando no hay glucosa? Tiene que sintetizar moléculas de glucosa para poder mandárselo al músculo, al resto del tejido. Si va a necesitar sintetizar una molécula de glucosa, entonces va a ser glucogenólisis, o sea, la lisis del glucógeno para generar monómeros de glucosa. Y la gluconeogénesis, que también es otro proceso de síntesis de glucosa. ¿Sí? Pero claro, esto ya lo hemos hecho, ¿no? Semanas pasadas, hace 2 semanas ya lo hemos hecho. Lo único distinto aquí es de que ya le están dando los tipos de células que producen las dos hormonas, ¿no? Tanto la insulina como el glucagón. Ok, ahora
¿Nosotros consumimos fructosa? ¿Consumimos fructosa? Sí, ¿cierto? ¿En dónde? En las frutas. ¿Tal cual como fructosa? ¿No será como sacarosa? Un poco de sacarosa, ¿no? También fructosa también hay. Pero bueno, consumimos gran cantidad de fructosa también en la sacarosa. Cada desayuno usamos azúcar. Entonces vamos a ver cómo se degrada la fructosa. La fructosa, ¿sí?, a nivel intestinal es absorbida por la proteína GLUT5, que una vez esa fructosa es transportada a todas las células, esa fructosa puede ser utilizada de distintas formas, al igual que la glucosa. ¿Se acuerdan de la glucólisis? ¿Con qué empezamos en la glucólisis? Ya se olvidaron. Base hecha, base olvidada. Fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6 bifosfato. Gliceraldehído fosfato, dihidroxiacetona Yo pensé que había sacado. Pongan la tabla ya. En la degradación de la glucosa, en la glucólisis tenemos todas estas cadenas metabólicas, ¿no? Glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6 bifosfato, gliceraldehído 3-fosfato, hidroxiacetona y finalmente de aquí hasta acá formamos piruvato, ¿no es cierto? Aquí gastamos energía y aquí ganamos energía, ¿de acuerdo? El producto final de la glucólisis, por lo tanto, es hasta el piruvato, hasta ahí. Ahora, cuando nosotros absorbemos fructosa en nuestras células, esta fructosa tiene distintos destinos, ¿no? Uno es producir fructosa. Esta fructosa, una vez se encuentre dentro de la célula, se va a transformar en fructosa 6-fosfato. ¿Y dónde está la fructosa 6-fosfato? Acá. ¿Ok? Ahora, esta fructosa 6-fosfato, que proviene de la fructosa de los alimentos, puede ir a generar energía también, ¿sí? Pero obviamente que aquí se está obviando una regulación de la glucólisis, ¿sí? Acá estamos obviando una regulación de la glucólisis. La glucólisis, ¿cuántas reacciones enzimáticas reguladas alostéricamente tiene? 3, tiene 3. Entonces, con esta fructosa va a tomar un atajo y solamente va a tener 2. Va a tener 2. Entonces, ¿quién es más regulada para poder regular su generación de energía? La glucosa, ¿cierto? La glucosa. En cambio, la fructosa no es tan regulada. ¿Sí? Había un estudio en el laboratorio donde no trabajaba, donde mi esposa trabajaba. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaba? Que ellos querían generar ratas gordas, querían generar ratas obesas. ¿Sí? Y cuando le daban glucosa o cuando le daban grasa, su cuerpo lo podía regular. Comía, y cuando se sentían llenas, porque ya tenía grasa y tenía glucosa, ya no comía. O sea que la glucosa y la grasa te pueden saciar el hambre, te sacia. En cambio, la fructosa, le dieron un tipo de fructosa, con la miel de abeja es pura fructosa. Comía y nunca se saciaba esa rata. Y empezaba a engordar. ¿Sí? Empezaba a engordar por el consumo de fructosa. ¿Sí? Por el consumo de fructosa.
Entonces, ¿por qué? Uno es de que la fructosa va a generar que la ansiedad todavía no se dé adecuadamente. ¿Por qué? Porque la fructosa se está escapando de una regulación alostérica. Ya no va a ser tan regulada la fructosa, simplemente genera energía o de repente se convierte de piruvato a acetil-CoA, y este acetil-CoA es sustrato para generar ácidos grasos. Cuando hay en exceso, vamos a generar más ATP. Ya no, hay que almacenarlo. Pero si ya tenemos exceso de glucógeno, ¿cuál es la otra vía? Grasa. ¿Sí? Cuando tenemos mucha glucosa, pero ya no necesitamos energía. Ese exceso de glucosa, ¿cómo lo guardamos? Como glucógeno, ¿cierto? Si el glucógeno ya está lleno, está topado esa cantidad de glucógeno, el exceso de glucosa, ¿hacia dónde se tiene que ir? Hacia la generación de ácidos grasos. Hasta ahí se tiene que ir. ¿Ok? Ahora, esta fructosa simplemente va a pasar acá y como ya hay un exceso, va a generar mayor cantidad de ácidos grasos. ¿Sí? Esta reacción enzimática de glucosa y fosfato es una reacción muy importante, porque a partir de aquí, esta regulación, esta glucosa y fosfato, se puede ser utilizada por varias cosas. O sea que de aquí hay como que un corte, ¿no? A partir de la glucosa y fosfato, aquí hay un corte. Esta glucosa y fosfato puede ser utilizado por varias cosas, como la síntesis de glucógeno, como la vía de las pentosas fosfato para poder formar ribosa. ¿Ribosa para qué sirven? Para poder sintetizar nucleótidos. ¿Sí? Otra cosa que se necesita, que utilizan la glucosa y fosfato, más tarde lo vamos a ver, ¿sí? Es generar moléculas reductoras como el NADPH. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Entonces, hay varias utilidades de esta glucosa y fosfato. Entonces, es por eso que a partir de aquí es una regulación muy importante, porque el flujo de glucosa se puede distorsionar para otras cosas y no solo para energía. ¿Ok? En cambio acá, esta fructosa no va a poder ser utilizada para varias cosas, sino que fructosa puede ir por acá. ¿No es cierto? Ok. Entonces esta fructosa sin fosfato puede convertirse en grasa, puede convertirse en generar energía, pero si en caso estamos en el hígado y ya estamos en ayuno, hay una escasez de alimentos de nuestro cuerpo, esta fructosa sin fosfato se va a convertir en glucosa sin fosfato, o sea que va a ser una pequeña gluconeogénesis. Acá, glucosa sin fosfato. Se va a dar la vuelta. Pero eso siempre y cuando estemos en ayuna o la persona no tenga mucho alimento, ¿no? Va a generar glucosa sin fosfato y esta glucosa sin fosfato ya recién puede ser utilizada ¿para qué? Para la gluconeogénesis, o sea, generar una molécula de glucosa siempre y cuando estemos en el hígado, ¿no? Vía de la pentosa fosfato, que aquí es donde también se utiliza bastante la glucosa sin fosfato. Vía de la pentosa fosfato es esta, ¿no? BPP es vía de la pentosa fosfato. Listo. La fructosa se tiene que convertir en glucosa y la glucosa en glucógeno. La fructosa no se puede. Por eso digo que la... ¿De dónde saca si estoy en ayunas, de dónde saca fructosa para convertirse en glucosa sin fosfato? Digamos que estás en ayuna pero consumes fructosa, pues. Claro. Buena pregunta. Ok. Listo. Solamente es eso. Para el metabolismo de la fructosa, simplemente esta fructosa se convierte en fructosa sin fosfato. Y listo. Lo importante aquí es de que esta fructosa evita una regulación alostérica. ¿Cómo se llama esta enzima? De glucosa y fosfato, la hexoquinasa, ¿no? ¿Y qué más? La glucoquinasa. Hay dos enzimas en el hígado y en el músculo solo existe la hexoquinasa. ¿Sí? Listo. Vamos a seguir.
Galactosa. ¿La galactosa dónde la vamos a obtener? De la lactosa, ¿no? La lactosa se degrada y convertimos galactosa y glucosa. ¿Cómo se utiliza esa galactosa? Esta galactosa va a ser transformada a glucosa finalmente. De la galactosa transformamos a glucosa. ¿Y cómo se hace esto? Una molécula preexistente que se llama la UDP glucosa, esa es la molécula UDP glucosa, se va a unir con esta galactosa que previamente ha sido fosforilada. Esta galactosa va a desplazar a la glucosa que ya se encuentra unida a la molécula de UDP. La desplaza, la glucosa que está unida al UDP, se obtiene aquí la glucosa 1-fosfato, y esta galactosa se queda unida con el UDP. Esta galactosa, cuando está unida con el UDP, recién puede ser isomerizada, porque la galactosa se parece mucho a la glucosa. Entonces, esa enzima lo único que va a hacer es cambiar los grupos químicos y convertir de galactosa a glucosa. O sea que la galactosa tiene que ser convertido a glucosa siempre y cuando se encuentre unido al UDP. Ahí la enzima recién no reconoce la galactosa para poder hacer una reacción de isomerización. ¿Sí? Entonces, una vez que se convierte esta galactosa acá se convierte en glucosa, la glucosa nuevamente, miren, se va a ser desplazado por otra galactosa y se libera la glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato se va a convertir en glucosa 6-fosfato, que también va a ser utilizada, así como en el de la fructosa, va a ser utilizada esta glucosa 6-fosfato en muchas vías metabólicas. Vía de la pentosa-fosfato, gluconeogénesis y glucólisis, dependiendo del estado del cuerpo. Ok. La galactosa era transportada al igual que la glucosa por la proteína glutosa. ¿Ok? ¿Ese es a nivel qué? Intestinal, ¿no? Ok. Ya les había mencionado, creo que los enterocitos son los encargados de producir la lactasa, ¿no? ¿Qué es la lactasa? Una enzima que degrada la lactosa, ¿no? Entonces, si esa enzima no es producida por nuestros enterocitos, esa lactosa va a seguir todo el tubo digestivo hasta llegar al colon, en donde van a ser utilizadas por las bacterias. Y esas bacterias pues no van a utilizar esa lactosa para generar ATP y nada más eso, sino que como su metabolismo, según su metabolismo, producción de su metabolismo o consecuencia del metabolismo de la lactosa es producir metano y hidrógeno gaseoso, ¿no? Además de ello, que dice que aparece llena de agua el intestino delgado, o el intestino grueso. ¿Qué es lo que pasa ahí entonces? Malestares, ¿no? Y en algunos casos diarrea. Ahí está. Ok. Análisis de caso. ¿Qué es el glucógeno, chicos? Polipéptido. Polisacárido. Y cuando he puesto en otro examen había puesto, en su examen vino digestión de las proteínas, ¿cierto? En otros le aumenté digestión de carbohidratos. Y me decían de que las proteínas son degradadas por la alfa-amilasa salival, y que luego pasaba al estómago y iba a ser atacado por la alfa-amilasa pancreática. ¿La amilasa quién ataca? A los carbohidratos, ¿no? Y a las proteínas, la pepsina, ¿no? Se manda de locos, ¿no? Yo me imagino que se han rayado, ¿no? Porque han estudiado, se le han acumulado 2 o 3 exámenes en un día. Pobrecito, ¿no?
la intolerancia a la lactosa se genera porque el mismo cuerpo, o sea, no produce lactasa. Es una enzima producida por nuestras células del intestino delgado. Solamente mi cuerpo decide ya no producir lactasa y ya. Es inducido. En algunos casos es inducido la producción de lactasa. Tienes que darle poquito, un poco de leche. Poquito. Va subiendo la dosis cada vez más. Hasta que tu cuerpo se acostumbre a secretar más lactasa. Pero si tú no tomas, ¿no? Porque ya tienes miedo, no tomas. Y de repente tomas una taza de leche, te da pena. Pero si hay personas que eran tolerantes a la lactosa y de la nada ya no son tolerantes. Es que por costumbre, como te digo, es inducido. Entonces a veces los padres no han consumido tanta leche, ¿no? Por el estado, por la situación, no han estado, no sé, pues. Y eso hace que los hijos también no produzcan tanta lactasa. ¿Por qué? Porque esas células del intestino delgado se desarrollan a través de porque la microbiota, ¿quién le da a los bebés? ¿Quién le proporciona la microbiota a los bebés? La madre. Entonces, es heredado también la intolerancia a la lactosa. Porque esa microbiota que está presente en la madre y que no ha estado generando, induciendo a que los enterocitos se produzcan lactasa, todo eso se transmite al bebé y el bebé también después, más adelante, también va a ser intolerante a la lactosa. Pero la persona no es que no tenga el gen, sí tiene el gen, solo que no lo induce. ¿Sí? Como no es inducido, entonces siempre está ahí. Si consume en un momento una taza de leche, le cae mal, ¿no? Pero puede ser inducido la producción. O sea, dice que eso empieza desde el nacimiento. En algunos casos sí. Yo soy intolerante. Hasta en uno bien raro, algunos bebés son intolerantes a la leche materna. Yo tenía un amigo así, pero quedó medio fallado. No, sí, es flaquito, ¿no? O sea, le digo porque en mi caso yo era tolerante a la lactosa y así de un momento a otro me volví intolerante. Pero siempre he consumido lácteos bastante. Ya. Y en el embarazo de mi mamá también. Soy intolerante. Ya. Y entonces por eso le preguntaba si es que el cuerpo decidía simplemente ya no producir lactosa. No, es porque de repente en un momento has dejado de tomar leche. No, siempre. Siempre. Sí. Pero ahora ya no. Porque una vez te cayó mal, no sé, en verdad. No, o sea, he probado varias veces. Ya. Porque pensé que era tal vez otra cosa, pero es eso. Porque, a ver, Capaz a mí me habían dicho justo lo que estaba diciendo, ¿no? Y yo lo he comprobado, porque yo he sido tolerante a la lactosa normal, consumida leche normal. Pero ya después de los 20 y algo, 22 años más o menos, yo no tomaba mucha leche porque vivía solo. Entonces no me compraba leche. Estaba ahí pobre en un cuartito. Entonces no tomaba. Y cuando después volví a tomar, me caía mal. Entonces después llevé bioquímica. Y me dijeron, no, bioquímica no. Lo que me dijeron fue en biología molecular. Por inducción a genes, pues, ¿no? Me dijeron que uno de los ejemplos de algunos productos o de algunas moléculas externas que vienen a tu cuerpo pueden generar inducción o pueden generar inhibición de alguna de la transcripción y la traducción de los genes. Entonces, estos alimentos tienen que inducir a la producción de la lactasa. Entonces yo después empecé a comer un poco de leche, que hizo primero, después un poquito de leche, y así sucesivamente hasta que después tomaba una taza de leche normal. De repente dejaba de tomar leche y volvía a tomar leche de nuevo, me caía mal. Y así tenía que hacer. Cada vez que no he tomado leche tanto tiempo, ya, entonces si me van a dar una taza de leche, mejor no tomo. Tengo que tomar poquito a poquito. Ese es para mi caso y para la mayoría, creo, que conozco, ¿no? El glucógeno, entonces. El glucógeno es un polisacárido, ¿sí? Es una molécula grande que es utilizada como reserva de glucosa. Cuando nosotros estamos en ayuno, nuestras células musculares y nuestras células del hígado van a utilizar esta molécula para poder sacar poco a poco moléculas de glucosa, ¿cierto? Esta molécula de glucógeno es una molécula muy ramificada a comparación del almidón. Es una molécula muy ramificada.
¿Y por qué es importante que esté ramificada el glucógeno? Parece que esto va a preguntar en el examen. Voy a dibujar mi glucógeno, ¿eh? El glucógeno está en un estado postpandrial. Cuando estamos en un estado postpandrial quiere decir que el glucógeno, la molécula de glucógeno, ¿está grande o está pequeña? ¿Ah? En un estado postpandrial. ¿La molécula de glucógeno está grande o está pequeña? Grande, ¿cierto? Porque hay un exceso de glucosa. Cuando hay un exceso de glucosa, vamos a favorecer lo que es la glucogenogénesis. ¿De acuerdo? Entonces la molécula de glucógeno está así más o menos, grande, de repente un poco más grande. ¿Sí? Porque hay un exceso de glucosa, lo estamos almacenando ahí. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, estamos ahí postpandrial y de repente ya pasa en la tarde y vamos a ir a hacer ejercicio. Y cuando hacemos ejercicio, nuestros músculos, ¿de dónde van a obtener energía? ¿De dónde van a obtener glucosa? Del glucógeno. ¿Sí? Vamos a degradar entonces este glucógeno. Primero, recuerden que este glucógeno contiene enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. ¿No? El 1,6 hace referencia que había una ramificación y el alfa 1,4 que era lineal. ¿De acuerdo? Listo. Cuando este glucógeno, digamos que está en el hígado, va a ser utilizado para poder producir moléculas de glucosa libre, ¿sí? Necesita que esté muy disponible muchos extremos. ¿Por qué? Porque al momento de hacer ejercicio nuestros músculos necesitan mucha energía y por lo tanto necesitan mucha glucosa. Y como necesitan mucha glucosa al instante, va a necesitar que existan muchos extremos. Porque una enzima encargada de degradar el glucógeno solamente va a cortar aquí los extremos. No es que venga hacia el interior y haga 2 cortes y listo, ya tengo una glucosa. No es así. Solo va a obtener glucosa libre cuando degrada los extremos. ¿Qué pasaría si en lugar de glucógeno tenemos almidón como almacén en nuestras células? El almidón es ramificado, pero no tanto. El almidón acá, digamos, puede tener unos 10 extremos, ¿sí? En cambio el glucógeno tiene miles de extremos. Digamos que en un minuto venga la enzima y degrade todos los extremos de este glucógeno. ¿Cuántas glucosas va a tener? Miles. Va a tener miles. Ahora, si en lugar de glucógeno sea el almidón y ataca la enzima para obtener glucosa libre, ¿cuántas glucosas vamos a tener? Pocos, ¿no? Entonces ahí la eficiencia o la utilización que el cuerpo ha tomado al glucógeno como almacenamiento de glucosa en nuestras células. ¿Por qué? Porque el glucógeno es mucho más ramificado que el almidón. Y como es más ramificado, tiene más disponibles extremos. Extremos tiene más disponibles. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entonces de utilizar glucógeno y almidón? Que el glucógeno tiene más extremos disponibles, ¿sí? Y el almidón no, tiene pocos extremos disponibles, ¿de acuerdo? Digamos, en un tiempo determinado corto, la enzima encargada de obtener glucosa libre va a ser más eficiente obtener glucosa libre del glucógeno que de otro tipo de moléculas, como el almidón, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene muchos extremos, ¿de acuerdo? Ahora, si aquí estamos en un estado postpandrial, tenemos mucha glucosa, la glucosa ha sido almacenada y todas esas cosas, y de repente la persona empieza a hacer ejercicio y está consumiendo su glucógeno. Conforme va consumiendo su glucógeno va pasando así, como solamente va a degradar los extremos, va a empezar a disminuir su tamaño, ¿no? 20 minutos de ejercicio, 25 minutos de ejercicio, 30 minutos de ejercicio, 40 minutos de ejercicio. ¿Cómo se quedó su glucógeno? Chiquito, ¿sí?
Cuando está chiquito ya le está dando una alerta ya al cuerpo. Cuando ya se queda así, no necesariamente se desaparece, no se va a desaparecer el glucógeno. Simplemente se queda en su mínima expresión. Y cuando se queda en su mínima expresión, ya le está pasando la voz, una alerta a la célula que ya no hay glucógeno y que va a tener que tomar energía de otro lado. ¿Y de dónde va a obtener energía la célula? De los ácidos grasos, ¿no es cierto? Pero así se da, ¿de acuerdo? Así se tiene que dar. Y de repente hacemos ejercicio y descansamos, y luego de hacer ejercicio van al gimnasio y se van a la pollería, ¿no? Van a comer su broster, papa y pollo, ¿no? Ingresa glucosa a tu cuerpo. ¿Qué le pasa ahora a este glucógeno? Se empieza a expandir. Se empieza a expandir. Comemos. Al otro día de nuevo al gimnasio, ¿qué pasa con tu glucógeno? Disminuye. De nuevo a la pollería. Y así sucesivamente está tu glucógeno. Se agranda, se achica si haces ejercicio. Se agranda, se achica si haces ejercicio. ¿De acuerdo? Listo. Sí. Ah, ya después de comer. Claro, sí, ¿no? Ya no engordas. Supuestamente. Pero es que es dependiendo de también qué tanto estás comiendo. Un monstruito. La papa en general. ¿Sí? Ya. No, nada. Ese es más bien su especialidad. Por más que lo hagan ¿Cómo me entiendes? o sea, Allá se siempre, chica. siempre. No, mejor todavía, pues. Claro, porque si tu glucógeno constantemente está así lleno, quiere decir que estás comiendo mucho, pues. Y que nunca lo quemas y nunca haces ejercicio. Más bien eso de que el glucógeno sea grande, se achica, es una buena señal. Porque eso significa que está haciendo ejercicio el cuerpo. Uno ejercicio, otro es que estás ayunando, ¿no? Y no estás comiendo. Otra cosa, algunas personas hacen una dieta, o sea, no quieren hacer ejercicio, ¿no? Pero no comen. No comen, simplemente no comen. En la noche no comen. Listo, no como. ¿No? En el desayuno, un jugo, ¿no? Un jugo verde, ¿no? Y en el almuerzo ya un poquito comen, ¿no? Estamos bien, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo de que comer trae felicidad, ¿no es cierto? Trae felicidad. Ahora, si no comemos, ¿vamos a ser felices? No. El proceso de comer produce tantas hormonas y que una de esas hormonas es causarte felicidad, ¿no? Obviamente que cuando consumes chocolate, eso produce mucho más oxitocina y vas a ser más feliz. Ajá. Comen chocolate, ¿no? Comen un montón. Comen, porque eso genera un poquito de sensación de bienestar. Eso produce felicidad, chocolate. Ajá. Entonces, si haces una dieta así estricta, no comes, entras en depresión, ¿no? Vas a estar triste. De repente te pasa algo, ya te llega la dieta, ya no, y empiezas a comer y el efecto rebote, ¿no? Te engordas más todavía. Por eso que si vas a querer bajar de peso, tienes que tener fuerza de voluntad para hacer ejercicio. ¿Sí? Porque cuando no comes, alteras tus hormonas, ¿no? Y cuando haces ejercicio, más bien regulas mucho mejor tus hormonas. ¿Están haciendo ejercicio? Hagan ejercicio ustedes, porque después cuando empiezan a trabajar ya no van a tener tiempo. No van a tener tiempo. Sí, no van a tener tiempo. Yo en la universidad hacía ejercicio. Ahora que soy papá y trabajo, lo único que hago es correr con mis hijos, nada más. Y obligado. Ok,
Ese glucógeno, chicos, ese glucógeno, ¿cómo les dije que se almacenaba mejor en dónde? ¿Los músculos o en el hígado? En el hígado, ¿sí? Si acá tenemos una célula del hígado y acá tenemos una célula del músculo, ¿sí? Aquí hay mucho más glucógeno que en las células musculares. ¿Quién almacena más? El hígado, ¿ok? Almacena más. Listo. Pero van a ver más adelante, creo, en una diapositiva dice que el músculo tiene más glucógeno. ¿Por qué? Si nosotros pesamos el hígado con todas las células musculares, ¿qué hay más? Las células musculares, ¿no? Si nosotros aquí cuantificamos todas las células musculares, todo su glucógeno, entonces hay más glucógeno en el músculo, en general. Pero por célula, ¿quién tiene más glucógeno? El hígado. El hígado almacena más, ¿ok? Ahora, el glucógeno que tiene el hígado es compartido para todos los tejidos. En cambio, el glucógeno que tienen los músculos, solo para ellos. ¿Sí? Por eso que tiene poco glucógeno, porque solo es para esa célula. En cambio, el glucógeno del hígado, ese glucógeno va a ser degradado para obtener glucosa y liberarlo a muchas células. ¿Ok? Glucógeno hepático, dice, ¿cuál es su función principal? Mantener la concentración de glucosa en sangre estable, ¿no? Y el glucógeno muscular simplemente es una reserva para que cuando el músculo lo necesita, lo utilice para poder generar energía. ¿Sí? Por eso que el músculo había dicho que era el hijo engreído, ¿no? No suelta nada, todo para él. Otra cosa, a ver. Utilizado como combustible para cualquier tejido, ¿no? Porque lo va a donar esa glucosa sobre el sanguíneo y esa glucosa puede ser utilizada por cualquier tejido, ¿no? Otra diferencia, el hígado contiene la glucosa 6-fosfatasa y el músculo no tiene, ¿sí? No tiene. Aquí ya va a entrar en la S2, esto de acá. Sí, en la S1 ya no le quise tomar más, solamente un poco nada más de los carbohidratos, pero a partir de aquí hacia adelante ya tiene que ir todo. Hasta incluso la glucólisis también va a entrar en la S2. No, la S2 viene de la semana, de esta semana. Esta es de semana 7. Únicamente. ¿Ah? Únicamente esta semana. En la S2 viene una parte de la semana 7, porque no terminamos, solamente hicimos gluconeogénesis. Va a venir glucógeno y después entramos a la semana 9, 10 y 11. Glucógeno. Solo glucógeno. Glucógeno, fructosa, galactosa. ¿Cómo lo preguntan? ¿Cómo lo preguntan? Ya después que me acuerdo, pues, estoy quemando. La profesora en clase. No puedo cansar más yo. Estoy guardándonos bien un poco de neuronas para más tarde terminar de corregir mi examen. Ok, ahora, ¿cómo se degrada el glucógeno? ¿Cómo se degrada? Vamos a ver. Gluconeogénesis, ¿no? ¿Cómo se sintetiza primero? Esta glucosa se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Acá dice gluconasa, ¿no? ¿Cuál es la enzima que transforma glucosa en glucosa 6-fosfato? La hexoquinasa y la glucoquinasa. Las dos, ¿no es cierto? No le hagan caso a esto. Esta glucosa 6-fosfato luego va a ser, ¿se acuerdan acá? Esta glucosa 6-fosfato puede provenir de la glucosa. ¿De dónde más puede provenir? De la galactosa, de varias cosas, ¿no? Obtenemos glucosa 6-fosfato. Y a partir de la glucosa 6-fosfato nosotros podemos realizar el proceso de la glucogénesis, ¿sí? A partir de esa glucosa 6-fosfato lo vamos a transformar en glucosa 1-fosfato.
Y esta glucosa 1-fosfato va a ser unida al UTP. Tu mejor opción. El nivel del UTP es bajo, dice, ¿no? ¿Depende de qué? Ok. Esta glucosa se va a unir al UTP y vamos a formar la UDP glucosa. ¿Se acuerdan de la UDP glucosa? En el metabolismo de la galactosa. Ajá. Esta UDP glucosa no solo va a servir para poder sintetizar más glucógeno, sino también puede servir para poder intercambiarse con la galactosa. Se va a intercambiar con la galactosa. UDP glucosa. Esta UDP glucosa se va a unir con la galactosa. La galactosa desplaza a la glucosa y genera UDP glucosa. Y se libera la glucosa 1-fosfato. Se libera una glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Entonces, de ahí sale la glucosa. Esta UDP glucosa sale, se convierte en galactosa y se vuelve a unir, se vuelve a generar glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Pero ¿cómo salieron de glucosa sin fosfato a glucosa? ¿De glucosa a glucosa sin fosfato? No, de glucosa sin fosfato a glucosa 1. Esta es una enzima, la fosfoglucomutasa, ¿sí? Que es una enzima inicial para poder generar la glucosa 1-fosfato. ¿Sí? O sea, de glucosa 6-fosfato de aquí, para poder aumentar la cantidad de glucógeno, esta glucosa 6-fosfato se tiene que convertir en glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Primero se tiene que convertir en glucosa 1-fosfato. Y este glucosa 1-fosfato se convierte en UDP glucosa. ¿Sí? Esta UDP glucosa se necesita de esta forma porque así es que la enzima glucógeno sintasa, que es una enzima muy importante, esta enzima glucógeno sintasa va a incorporar a la glucosa al glucógeno y luego el UDP se va. O sea que la incorporación de glucosa a la molécula de glucógeno tiene que ser unida al UDP. El UDP es el que reconoce la glucógeno sintasa para que este glucógeno sea como que activado, entre comillas, y pueda ser incorporado a la molécula de glucógeno ya existente. ¿Se acuerdan que el glucógeno hay una mínima cantidad de glucógeno que debe de existir? ¿Sí? Esta es la existente. ¿Sí? Y para que se pueda agrandar este glucógeno, necesitan de moléculas de glucosa unidas al UDP. ¿De acuerdo? Moléculas unidas al UDP. Si la glucosa está libre, esta glucosa no puede ser utilizada para poder agrandar la molécula de glucógeno. ¿Sí? Necesita que pase por todo este proceso para generar UDP glucosa. Lo único que yo estaba haciendo es de que este UDP de glucosa y esta glucosa es conocida en la degradación de la galactosa. Esta UDP glucosa, además de ser utilizado para poder añadir glucosa al glucógeno, también es utilizado para poder transformar la galactosa en glucosa. Entonces en la galactosa se centra todo ese proceso anterior de glucosa, fosfato, se puede integrar. Claro. O sea, Igual que la fructosa. lo que pasa es que aquí la galactosa, esta galactosa se convierte en galactosa 1-fosfato, o sea, es... Ya. Y esta galactosa 1-fosfato se va a unir a esta de acá. ¿Sí? Esta glucosa sale y se vuelve glucosa 1-fosfato. Entonces también podríamos decir que la galactosa también está regulada por La galactosa, acá, estas reacciones no son reguladas tanto. Si hay, lo realiza. Pero si no, no hay. Aquí no son estas reacciones de fosforilaciones, 1-fosfato, 6-fosfato, esto de aquí, sobre todo de 6-fosfato, 1-fosfato no es regular. Se transforma en 1-glucosa, también se puede volver a 6-fosfato. 1-fosfato, 6-fosfato, así está, porque no es regular.
¿Cuál es el que sí está regulado? ¿No? De glucosa, glucosa y fosfato. ¿Se acuerdan aquí? La primera reacción de la glucólisis por la exoquinasa que sí es regular. Esa sí es regular. Pero el paso de 6 fosfato a 1 fosfato este no es regular, es reversible, sencillo. Listo. Entonces, esta UDP de glucosa es el sustrato para poder ahí, ¿no?, alargar la cadena. Van alargando la cadena o la molécula de glucógeno. Listo. Y finalmente vamos a tener glucógeno. Constantemente se añade glucosa, el glucógeno se empieza a expandir, empieza a crecer el glucógeno. La enzima principal de la síntesis de glucógeno es la glucógeno sintasa. Esta es la enzima. Y esa enzima es regulada alostéricamente. ¿Sí? Esa es la enzima regulada. Vamos a ir directo a regulación. Si nosotros estamos en ayuno, ¿qué hormonas secretamos? Glucagón y adrenalina, ¿cierto? Como estamos en ayuno, ¿hay glucosa? Cuando estamos en ayuno, ¿hay glucosa? No. Entonces, ¿vamos a hacer gluconeogénesis? A ver. Ayuno. Vamos a secretar estas hormonas, ¿cierto? En ayuno, ¿hay glucosa? No. En el hígado, ¿va a haber glucogénesis? Glucogénesis, no es. No. Glucogénesis. No hay, ¿no es cierto? En el músculo, ¿va a haber glucogénesis? No, ¿cierto? Tanto para el hígado como para el músculo no hay glucogénesis. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la enzima encargada de generar moléculas de glucógeno? Glucógeno sintasa, ¿no? Por lo tanto, esta enzima va a estar activa o inactiva. Va a estar inactiva. Miren, la adrenalina que se produce y el glucagón cuando se produce o cuando se secreta cuando estamos en ayuno, estas dos hormonas van a generar una cascada de fosforilaciones, la enilato ciclasa, AMP cíclico, ¿verdad? Va a generar una cascada de fosforilaciones. Y una de esas fosforilaciones es de que se va a producir una fosforilación de la proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A está fosforilada y va a generar de que el glucógeno sintasa, ¿sí?, se encuentre fosforilada. Cuando se fosforila la glucógeno sintasa se queda inactiva. Este es con su fósforo y esto es sin fósforo. ¿Okay? Cuando esta enzima es fosforilada es inactiva y cuando no está fosforilada está activa. ¿De acuerdo? Entonces, la adrenalina y el glucagón van a generar fosforilaciones de esta enzima, ¿sí?, para que se encuentre inactiva. De esa forma se inactiva la glucogénesis en un estado de ayuno, tanto para el hígado como para el músculo. La producción de estas hormonas va a inducir las fosforilaciones para que la glucógeno sintasa, aquí inactiva, se encuentre fosforilada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto sí es lo que viene en el examen. Sí o sí. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si estamos en un estado postpandrial? ¿Qué tenemos acá? La glucosa está elevada, ¿no? La glucosa está elevada. Y cuando la glucosa está elevada, ¿qué producimos? Insulina. Y esta insulina lo que va a producir es de que esta glucógeno sintasa que se encuentra fosforilada la va a desfosforilar. O sea que la insulina desfosforila a la glucógeno sintasa. Por lo tanto aquí,
cuando se produce en estado postprandial, se va a producir la glucogénesis. Aquí la glucogénesis está activa. ¿Sí? Listo. Hay más cosas todavía aquí, pero sí, no está. Están durmiendo todos. Que el efecto de post-examen. No solo para ustedes, para mí también estoy diciendo a veces me gusta. ¿Cómo saben cuándo liberar ¿Cómo saben? Cuando los niveles de glucosa están bajando, claro, ahí se genera el glucagón. Ahora, la adrenalina ya no se produce, no es por los niveles de glucosa, sino son ya secretados por qué órgano completa la adrenalina. En los riñones, arriba de los riñones que hay, supra, ahí es donde se secreta, se produce la adrenalina. ¿Sí? Pero eso ya es más que todo por un factor ambiental, ¿no? Te van a robar, estás con miedo, ¿no? Inmediatamente produces miedo, ahí produces adrenalina. Tienes que correr algo, tienes que hacer ejercicio, ahí produces adrenalina. Ah, por eso por miedo se me va el hambre y todo. Claro, cuando estás con miedo, ¿te cansas rápido? No te cansas rápido, por la adrenalina. Cuando estás con miedo, estás corriendo, la adrenalina hace de que tu hígado empiece a hacer glucogénesis. No, ¿qué va a hacer? Lo contrario de glucogénesis, glucogenólisis. O sea que la adrenalina va a hacer indirectamente, va a hacerle que el hígado produzca glucosa para mandarle a los músculos y tenga energía. ¿Sí? Eso va a ser la adrenalina. En ese estado, cuando estás haciendo ejercicio, produces adrenalina. Un poco. Cuando estás con hambre, no has comido mucho, no tienes comida, ¿qué hacen algunos? Roban para comer. Ahora, para robar, tienes que tener pues valentía. ¿De dónde sacan eso? De la adrenalina que genera. Por eso que cuando estudias un día antes, estás con la adrenalina elevada. Antes, normalmente cuando estudias hasta las 10 ya estás durmiendo, pero un día antes del examen te quedas hasta las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Por el miedo, ahí tu adrenalina se está excitando tanto de que hace de que tu cerebro tenga alimento para que pueda seguir estudiando. Ya después quedas dañado, pero es que ok. Entonces, la enzima que se encarga de sintetizar la enzima que se encarga de sintetizar el glucógeno se llama, ¿cómo se llama la enzima? Glucógeno sintasa. Ese es para sintetizar. Ahora vamos a hacer a la otra enzima encargada de degradar. Esa enzima se llama la glucógeno fosforilasa. Fosforilasa. La glucógeno sintasa, ¿dónde está? Acá está bien. Y la glucógeno fosforilasa está acá. Uno hace la síntesis y lo otro es la degradación. No es que lo va a degradar totalmente el glucógeno, sino que va a sacar de poco en poco la glucosa. De poco en poco va a sacar la glucosa. Ya habíamos dicho que el glucógeno sintasa iba a ser activado por la insulina, pero también iba a ser inhibido por ¿quién? Por el glucagón, ¿no es cierto? Bueno, acá también iba a estar la adrenalina. ¿Se acuerdan de aquí que esta glucosa 5-fosfato se iba a convertir en glucosa 5-1-fosfato? Y esta glucosa 1-fosfato se iba a incorporar a una molécula de UTP y a generar UDP glucosa. Y de esta forma la glucosa recién se puede incorporar a la molécula de glucógeno.
para poder hacer crecer la molécula de glucógeno. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, ¿qué pasa si estamos haciendo ejercicio? Nuestros músculos van a tener que tomar la fuente de energía del glucógeno. Por lo tanto, del glucógeno se van a quitar moléculas de glucosa. Entonces, esta reacción o estas reacciones enzimáticas lo va a realizar la glucógeno fosforilasa. Cuando estamos haciendo ejercicio, ¿qué hormona secretamos? Epinefrina, también. A esas dos estamos haciendo ejercicio. Miren, aquí estas dos hormonas, ¿qué iban a hacer para sintetizar glucógeno? La inhibían. Pero cuando queremos degradar glucógeno, estas dos hormonas la activan, la van a activar. Porque cuando estamos haciendo ejercicio, ¿sí? Nosotros queremos energía y lo tenemos que sacar glucosa del glucógeno. O sea que este glucógeno fosforilasa va a ser activada por estas hormonas, glucagón y epinefrina. ¿Y por qué va a ser activado por el AMP del músculo? ¿Qué pasa cuando tenemos AMP o ADP en nuestras células? Esa es una señal de ¿qué? Cuando hay mucha concentración de ATP, esta es una señal de que tenemos energía. Y si tenemos ADP o AMP, ¿quiere decir que tenemos energía? No tenemos energía. Por lo tanto, como no tenemos energía, vamos a generar ¿qué cosa? La síntesis de energía. ¿Cuál es esa síntesis de energía? La glucólisis, por ejemplo. ¿Se acuerdan que la glucólisis iba a ser activada por los efectores alostéricos? Los productos de la glucólisis, ¿cuáles eran? ¿Ellos no son los efectores de la glucólisis? Perdón, los productos de la glucólisis. Y por lo tanto también eran unos efectores alostéricos de la glucólisis. ¿Sí? Descansa, creo. Pero hemos descansado mucho. Eran efectores. ¿Esto de acá? No eran inhibidores. Los efectores alostéricos pueden ser activadores e inhibidores. No puede que, como recién terminó parciales, todos estamos dañados. Y mi objetivo era de que estas 2 semanas tengo que aprovechar al máximo. Estamos pero coman algo, sí. Conversen. El producto no está Sí, ¿no? Está bien. Yo voy a tener Este es un extremo y lo otro era piruvato, ATP y NADH, ¿no? Estos son los productos y esto era en general el sustrato, ¿no? Y este era el producto. Ahora sí. La verdad, ¿quieren ver su examen? Sí. Sí. Estamos en suerte aquí viendo el examen. Ya, a ver. Alison.
Natalia.